Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es William Beckham, oficial de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La presente sesión de especialización la hemos denominado Empresas y Derechos Humanos, el rol de las organizaciones de sociedad civil. Es organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tres organizaciones de la sociedad civil: Andes, desde Argentina; Acceder, desde Costa Rica; y Fundación Iguales, desde Panamá. Las organizaciones de la sociedad civil son un aliado clave en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. En este sentido, pueden jugar un rol fundamental para generar contrapesos frente al poder de las empresas, exigirles y asesorarlas para que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, reclamar la rendición de cuentas en su accionar y demandar mecanismos de reparación cuando ocurren violaciones. Asimismo, pueden incidir en el desarrollo de políticas públicas que promuevan una conducta empresarial responsable y participar activamente en los procesos de elaboración de los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos. En el marco del proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, y en conjunto con un grupo de más de 45 organizaciones de diversos países, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio de 2021 un proceso formativo en 6 sesiones denominado Empresas y Derechos Humanos, el rol de las organizaciones de sociedad civil. Los contenidos y discusiones desarrollados en dicho proceso formativo instruyen la presente sesión, que será desarrollada por las tres organizaciones mencionadas previamente. Así, contaremos con tres intervenciones. En primera instancia, Laura Valenciano, directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana Acceder en Costa Rica, quien nos comentará sobre los roles de las organizaciones de sociedad civil en materia de participación, empresas y derechos humanos. En segundo lugar, Pablo Gargiulo, coordinador del área de empresas y derechos humanos en la Fundación Andes, quien nos comentará los roles de las organizaciones de sociedad civil en materia de justicia y reparación por violaciones a derechos humanos derivados de actividades empresariales. Y finalmente, Lynn Sarango, director ejecutivo de la Fundación Iguales en Panamá y presidente de Hombres Trans en Panamá, quien nos comentará el rol de las organizaciones de sociedad civil en la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nuevamente, buenos días a todos y por favor, iniciamos con la primera intervención a cargo de Laura Valenciano. Gracias, Will. A mí es un placer estar con ustedes aquí hoy. Yo justamente voy a hablar acerca del rol de las organizaciones de sociedad civil en materia de participación en empresas y derechos humanos. Y mi objetivo para hoy es comprobarles cómo y por qué las organizaciones de la sociedad civil somos aliadas claves en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Will acaba de mencionar cómo tradicionalmente hemos podido generar contrapesos frente al poder de las empresas, exigiendo y asesorando para que cumplan las responsabilidades de los derechos humanos y reclamando la rendición de cuentas en su accionar, así como demandando mecanismos para la reparación cuando existen las violaciones a los derechos humanos. Estos roles que acabamos de describir y que los mencionaron antes han posicionado hasta ahora a las organizaciones de sociedad civil y a las empresas en contraposición en más de una ocasión. Pero la realidad es que es posible desarrollar una vinculación distinta, una vinculación que permita que realicemos nuestro trabajo de manera paralela, potenciando así los resultados, o al menos eso es lo que yo quiero convencerlos hoy. Quienes participamos de este rol, de este foro, sabemos que en cualquier contexto las empresas tienen que cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos sin importar dónde estén ubicadas las operaciones. También sabemos que deben considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves a los derechos humanos. Una de las tareas para asegurar el respeto a los derechos humanos son los análisis de riesgo, una de las herramientas que utilizamos, ¿verdad? Si bien las empresas están más que acostumbradas a hacer análisis de riesgo desde la perspectiva de su negocio, este análisis generalmente no incluye los riesgos a las personas y al medio ambiente, y ese es uno de nuestros retos, normalizar esa práctica para que se convierta en una regla y no en una excepción. Los principios nos indican que a fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas tienen que identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en los cuales se ven implicadas, ya sea a través de sus propias actividades o como un resultado a sus relaciones comerciales. La diferencia que buscamos generar en las empresas está no solo en evitar que ocurran las violaciones a derechos humanos,
a raíz de sus actividades empresariales, sino que tengan un rol activo en la promoción de los derechos humanos. Y aquí es a donde comenzamos a ver cómo el objetivo de una empresa que asume su rol como agente de promoción de los derechos humanos puede enriquecerse de una vinculación con el sector de sociedad civil. ¿Por qué lo digo? Porque el rol de las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos y empresas es súper flexible y variado. Somos el sector que actualmente desde sociedad civil realizamos una multiplicidad de acciones estratégicas que se vinculan de una manera u otra al accionar empresarial o que podrían llegar a serlo. Por ejemplo, nosotros podemos impulsar el desarrollo de planes nacionales de acción. A partir del 2014 se ha venido impulsando a todos los estados a desarrollar, promulgar y actualizar un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, como parte de la responsabilidad del Estado para difundir e implementar los principios rectores. Pero en América Latina solamente se reportan 3 estados habiendo realizado esto: Colombia, Chile y Perú. México me parece que incorporó un capítulo sobre empresas y derechos humanos en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Pero sociedad civil puede perfectamente liderar este proceso, realizando acciones puntuales que incidan en la elaboración de los mismos. E incluso en este proceso puede existir una vinculación con el sector empresarial para que también este incida en generar el plan de acción nacional. Podemos también, como organizaciones de sociedad civil, aumentar las discusiones sobre derechos. Eso quiere decir plantear nuestras preocupaciones o incluso elevar la discusión en torno a los riesgos específicos que percibimos en nuestros contextos. Y particularmente generando espacios para discutir con sectores público y privado las limitaciones de acceso a los recursos de remediación. El sector empresarial puede perfectamente fortalecer estos espacios de discusión que generan las organizaciones de sociedad civil o apoyar al sector de la sociedad civil en esta labor y hacerlo de manera conjunta. Las organizaciones de sociedad civil hoy intervenimos haciendo cesar el accionar violatorio de los derechos humanos. Eso es un hecho. Lo hacemos por medio de solicitudes de información, lobby, incidencia, diseño y despliegue de estrategias mediáticas. Organizamos eventos públicos, hacemos litigio estratégico y esta es posiblemente la serie de acciones más visibles o notorias ante el sector empresarial. Pero además, alentamos continuamente a las empresas a asegurar que las expectativas relacionadas al medio ambiente y a poblaciones vulnerables sean identificadas, que se aborden y que se implementen. Y continuamente fomentamos la asesoría y capacitación a colaboradores empresariales en los planes internos de la empresa relacionados a derechos humanos. Para poder realizar o desempeñar las tareas, las organizaciones de sociedad civil venimos realizando desde hace años mapeos de actores relevantes y sus distintas dinámicas de poder en nuestros contextos. O sea, venimos identificando riesgos y peligros desde hace rato. Frecuentemente, quienes mejor conocen el contexto donde se realiza la actividad empresarial son expertos independientes, las defensoras de derechos humanos, la sociedad civil organizada en general. Y por esto, para evaluar la mejor manera de actuar, se puede recurrir a nosotras con tal de no pasar por alto aspectos importantes del contexto poblacional o natural. Muchas veces, además, somos las organizaciones de sociedad civil quienes representamos o defendemos a los grupos potencialmente afectados por la actividad empresarial. El objetivo de la identificación de riesgos es comprender las consecuencias concretas sobre personas concretas en un contexto concreto. Quiere decir, aterrizar esos riesgos y peligros y ponerles cara o nombre. Y las evaluaciones de impacto no son un ejercicio único que se realiza una vez aislada, sino que son ejercicios que se deben realizar de manera periódica y por lo tanto el establecimiento de relaciones con las organizaciones de sociedad civil es invaluable. La propuesta que traigo yo hoy es que mantener de forma sostenida un canal de comunicación abierto con las organizaciones de sociedad civil permite a las empresas medir el pulso de las situaciones convulsas relacionadas a los derechos humanos. Y eso lo que quiere decir es que o por lo menos ayuda a evitar que se escalen las situaciones y que por lo tanto se dificulte su resolución. Hasta ahora, según nuestra experiencia, la vinculación más orgánica y frecuente entre empresas y organizaciones de sociedad civil ha sido por medio de la capacitación. Pero lo que planteo hoy es que hay mucho más que podemos hacer de manera conjunta para asegurar el respeto y a la vez promover derechos humanos. Y hasta aquí llego yo hoy en cuanto a participación.
Muchísimas gracias, Laura. Ahora pasamos con Pablo Gargiulo desde Andes, Argentina. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludar a todos y a todas. Bueno, yo voy a continuar rápidamente, luego de la muy buena exposición de Laura, porque bueno, el tiempo es bastante acotado en este tipo de presentaciones, así que no quisiera perder tiempo con mucho preámbulo. Yo hice una pequeña presentación que en este momento me gustaría compartirles para graficar un poco la exposición que voy a compartir ahora con ustedes. Bien, como les decía, bueno, todos sabemos la importancia que tienen las empresas en el desarrollo de los pueblos, dan trabajo, muchísimas de las cosas que consumimos tienen que ver con cuestiones con cosas que se fabrican en las empresas. Es decir, las empresas tienen una importancia enorme para los ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad moderna. Pero justamente por ese crecimiento, el crecimiento de esa importancia, si bien antes estaban reguladas exclusivamente por cuestiones que tenían que ver con el derecho privado, la conflictividad que empezó a haber por ahí entre las empresas y el mundo de los derechos humanos, digamos, y a través de ciertas transgresiones que la actividad empresaria empezó a generar respecto a derechos humanos, hizo que el derecho internacional de los derechos humanos empezara a mirarlas con mayor atención. Y así es que a lo largo de los años se fueron desarrollando una serie de hitos, por así decirlo, de gran importancia, donde, digamos, se fue avanzando en la dirección de crear una especie de caja de herramientas legal a nivel internacional, que también tuvo su influencia y tiene su influencia en el derecho, hacia el derecho interno de los estados, para promover justamente la rendición de cuentas empresarias y la reparación de las víctimas, es decir, de las personas que eventualmente resultasen vulneradas por la actividad empresarial. Bueno, acá yo les comparto el primer paso, ¿no? Me refiero a la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de la Organización Internacional de Trabajo del año 1977, ¿sí? Ahí es donde se consagra a nivel global una primera vinculación entre las empresas y los derechos humanos, principalmente en lo referente a las condiciones de trabajo. Posteriormente, el Pacto Mundial de Naciones Unidas del año 2000 fue un instrumento internacional de gran importancia, ya que marcó el inicio de una era, digamos, de mayor conciencia, de compromiso por parte de las empresas en la materia, e implicó en la práctica el inicio de un cambio de mentalidad, si se quiere, en el sector privado empresarial. Bueno, y así llegamos a los ya muy conocidos por todos y todas principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron aprobados ya desde el 16 de junio del año 2011, y bueno, que justamente son hasta ahora el mayor esfuerzo, el mayor intento por generar un marco regulatorio de la actividad empresarial y, digamos, tendiente a fomentar el cumplimiento, el acatamiento de los derechos humanos en estas actividades empresariales. Esto se combina, como venía diciendo, con una pata nacional, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con eso la elaboración de los planes nacionales de acción, que un poco Laura ya hacía referencia en la anterior exposición. Y todo esto, digamos, tanto estas digamos, construcciones normativas o legales de soft law a nivel internacional, así como los planes nacionales de acción, están atravesados, ¿sí?, por los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y del enfoque que esta agenda procura darle a todo este tipo de actividades, tanto públicas como privadas, que es el llamado enfoque de derecho. Es decir, para que todas estas actividades que se realicen, incluidas aquellas que llevan adelante las empresas,
se orienten siempre a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Toda esta estructura que yo les vengo relatando convive, por decirlo de alguna manera, con una preexistente, ¿no? Que es el derecho, digamos, nacional, el derecho común de cada uno de los estados, que, digamos, a través de sus distintas ramas prevé una serie de dispositivos a los cuales se puede acudir a la hora de reclamar, digamos, la rendición de cuentas empresarias por transgresiones que hayan ocasionado, así como también la reparación de las víctimas cuyos derechos hubieran sido vulnerados por la actividad empresaria. Me refiero concretamente a la rama civil, a la rama penal y a la rama constitucional a través de sus diferentes herramientas, como son la responsabilidad civil extracontractual, el juicio penal de responsabilidad individual y las acciones de amparo y o de tutela de derechos. Y finalmente este esquema que yo vengo, digamos, describiendo muy rápidamente y muy acotadamente, se complementa, ¿sí?, con los llamados mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, ¿sí?, que son una suerte de mecanismo de conciliación, ¿sí?, de solución amigable de controversias, donde las partes, sin recurrir a algún mecanismo judicial, procuran algún tipo de avenimiento y de resolución del conflicto de que se trate, ¿sí? Concretamente, esta clase de mecanismos han sido puestos en funcionamiento principalmente a través de los puntos nacionales de contacto, de la OCDE, y también algunos mecanismos específicos, ¿sí?, mecanismos de reclamaciones específicas, como son los que tienen algunas instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo me voy a referir muy brevemente a un caso, digamos, porque me parece un caso relevante, me parece un caso que justifica algún análisis que acá no vamos a tener tiempo de hacer, pero que si ustedes quieren después pueden hacerlo, que es el caso de la filial brasileña de Volkswagen, ¿sí?, que digamos, llegó a un acuerdo justamente entre la empresa, se llegó a un acuerdo entre la empresa y el Ministerio Público Federal y del Estado de San Pablo, y también el Ministerio Público del Trabajo, ¿sí?, referido a la situación de trabajadores de la empresa que habían sido espiados y que habían sido secuestrados o detenidos ilegalmente durante la dictadura en Brasil, y a partir de la aplicación de los principios rectores combinada con principios de derecho interno, un poco una síntesis de todo esto que acabamos de ver muy rápidamente, permitieron aproximar, digamos, las posiciones en pugna y llegar a un acuerdo que, francamente, no tiene precedente en la región y que seguramente, por esa razón, debería ser seguido muy de cerca porque significa un antecedente muy interesante para estudiar. Bien, toda esta situación, todo este marco legal y esta aplicación a la que yo vengo haciendo referencia, también tiene digamos, se complementa de alguna manera con procesos de participación e integración regional que son promovidos, bueno, por nuestros anfitriones, por ejemplo, ¿no? Los anfitriones que hoy nos convocan y que de alguna manera procuran un acercamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil, procuran promover algún tipo de integración, de organización regional y de aportes, ¿no?, de organizar un poco el aporte que desde la sociedad civil se pueden realizar a estos procesos que buscan justamente, bueno, generar un contexto idóneo, un contexto que promueva la rendición de cuentas empresarial y el mayor respeto por parte de las empresas a los derechos humanos. Yo no me voy a referir al último encuentro del que participamos porque, bueno, ya lo hizo Will en su presentación y voy a pasar a lo que sigue. Más allá de estos intentos muy valorables y muy valiosos, yo entiendo que estamos un poco lejos, a lo mejor, de responder algunas preguntas que yo me he formulado y que acá comparto con ustedes, y que tienen que ver de qué manera las organizaciones de la sociedad civil podemos colaborar entre nosotros, participar más y de esa manera, de alguna forma, promover digamos, las actividades
que cada una llevamos adelante en nuestra región, en nuestro país, en nuestro lugar de incumbencia, cómo podemos ayudarnos, de qué manera una organización de Perú puede ayudar a otra de Argentina, una de Argentina, de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, y qué herramientas, ¿no?, debemos construir o usar para que las diferentes acciones que cada uno realiza en su correspondiente país pueda beneficiarse y a la vez beneficiar, ¿sí?, a otras organizaciones de otros países. Bueno, el principio que yo creo que puede a lo mejor dar alguna respuesta o establecer, si quiere, el comienzo de un camino para encontrar una respuesta a estas preguntas es el principio que yo defino como de solidaridad internacional. Un principio de hermandad entre los pueblos, un principio de colaboración y de cooperación mutua y recíproca, pero no es meramente coyuntural, meramente accidental, ¿sí?, como puede ser a veces el que hacemos en un encuentro concreto y pasajero, sino tratar de generar las bases de una relación más estable, sólida, permanente, de solidaridad, de cooperación, para así tratar de contribuir a la formación de una verdadera comunidad internacional que nos sirva a todos de respaldo, de guía, de ayuda. Quería generar un espacio en donde defensores y defensoras de derechos humanos de todas partes del mundo, pero especialmente de aquí, de nuestra región, puedan intercambiar información técnica sobre litigios en el campo de empresas de derechos humanos y además, como dije, apostar a una cooperación fluida, dinámica y sostenida en el tiempo. ¿De qué manera se puede manifestar esta cooperación o esta participación? Bueno, de múltiples formas. Yo simplemente he enumerado algunas que me parecían importantes, pero esto lógicamente es una lista que se puede ampliar. Una de ellas que a mí se me ocurría era la de los amigos curiae en las jurisdicciones donde estos son admitidos. Ustedes probablemente sepan, bueno, es una forma de que organizaciones ajenas al principal conflicto, porque no son parte directamente de él, puedan involucrarse en el mismo con esta figura de amigos del tribunal, brindando, ¿no?, una opinión técnica, consultiva y demás que ayude a la resolución del conflicto. Bueno, entre las diferentes organizaciones y las diferentes especificidades que existen entre esas organizaciones, una manera de cooperar entre nosotros sería, por ejemplo, la de interponer amicus curiae en las diferentes ocasiones o litigios o circunstancias en las que nuestras organizaciones estén participando. Lo mismo ocurre con respecto al intercambio de escritos judiciales y extrajudiciales. Cada organización tiene un marco de expertise y de experiencia específico que se podría aprovechar y, digamos, a través de este intercambio de conocimientos jurídicos, ¿no? En la misma dirección también la proposición o la propuesta de testigos expertos. A veces algunas organizaciones cuentan con personas de mucho renombre o pueden acceder a ellas o tienen el contacto. Bueno, facilitarlo, compartirlo con otras organizaciones puede permitir que esas personas que a lo mejor han declarado en un juicio o en algún tipo de proceso, bueno, puedan hacerlo también en otros y de esa manera también colaborar a lograr un resultado favorable en las organizaciones que están litigando. También me parece muy importante destacar la posibilidad de articular campañas mediáticas internacionales tendientes sobre todo a visibilizar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas y de esa manera promover su rendición de cuentas. Me parece fundamental en los tiempos de la comunicación en la que vivimos amplificar las campañas de comunicación que cada organización realiza en su lugar de incumbencia a través de esta multiplicación, esta internacionalización de la campaña, lo cual podría darle una mayor resonancia y un mayor impacto. Y bueno, también justamente otra razón, otra forma, digamos, de intercambiar y de trabajar en conjunto tiene que ver con la protección, con llevar adelante medidas urgentes y rápidas de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de la región que muchas veces se encuentran en riesgo por las actividades que realizan.
yo creo que básicamente entonces estamos ante algunos, digamos, las circunstancias actuales nos imponen algunos desafíos que tienen que ver con los puntos que menciono en esta filmina y que son avanzar en el conocimiento de las empresas y sus características. Las empresas muchas veces son muy difíciles de acceder, muchas veces se trata de empresas multinacionales que tienen composiciones accionarias muy diversas, están muy, digamos, diseminadas, esparcidas en el mundo, y creo que el contacto y el trabajo conjunto entre organizaciones nos puede ayudar a romper ese velo empresario y por ejemplo, poder determinar quiénes, digamos, cómo están compuestas, quiénes son sus propietarios, accionistas, cuáles son sus stakeholders, etcétera, etcétera. Bueno, aprovechar cuestiones vinculadas a la imagen corporativa, aprovechar, digamos, la creciente conciencia ciudadana acerca de algunas cuestiones como laborales, ambientales, fomentar eso, trabajarlo en conjunto. Aprovechar la influencia de las redes sociales, de la comunicación virtual, como decía en un principio, para dotar a los litigios de una mayor repercusión, para dotar a las campañas que hagamos en torno a las actividades de litigio que llevemos, donde denunciamos a determinadas empresas o donde denunciamos que tales o cuales personas han sido víctimas de determinadas situaciones y de cuáles son sus reclamos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que una actividad coordinada a nivel internacional de promover una influencia mayor en los litigios de cada uno si es que todos actuamos de una manera más uniforme, más coordinada y más compacta. Y bueno, finalmente, creo que todo esto que acabo de decir está atravesado por esto que se me ocurrió definir como el desafío de la pospandemia. Todos sabemos los estragos que ha causado en el mundo la pandemia de COVID-19 y, bueno, justamente ha sido más dura en los sectores más vulnerables de la población. Digamos, al mismo tiempo, esta situación ha contribuido a concentrar en los sectores hegemónicos de la economía y del poder global más recursos todavía, hay sectores que se han enriquecido todavía más, y bueno, y creo que las organizaciones de la sociedad civil estamos llamadas a tratar, bueno, justamente de revertir esta situación, de ponerle un coto, de ponerle un freno, y para eso necesitamos más organización, más contacto y sobre todo siempre mucha más solidaridad entre nosotros. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho haberme escuchado, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora pasamos a la ponencia de Links Arango, de la Fundación Iguales desde Panamá. Muchísimas gracias, Links, adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Links Arango, de parte de Fundación Iguales, que somos una organización en Panamá que impulsa la promoción, observancia y respeto de los derechos humanos como vía para eliminar la discriminación a la diversidad sexual y de género. También estoy compartiendo pantalla para la presentación. Hoy voy a estar hablando sobre el rol de las organizaciones de sociedad civil en la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Todas estas cosas que compartieron los dos compañeros antes que yo, las impulsan diferentes actores en los diferentes países. Y parte de proteger los derechos humanos es proteger a esos actores que impulsan el litigio estratégico y las otras iniciativas de derechos humanos. Es importante reconocer que el papel que juegan estas personas, los defensores y defensoras, está intrínsecamente ligado a los abusos de derechos humanos derivados de la conducta empresarial. Por lo tanto, es necesario no solo proteger de estos abusos, sino proteger también a estas personas dentro del enfoque holístico para garantizar los modelos empresariales sostenibles y respetuosos de los derechos humanos. Es decir, la protección de defensores y defensoras es parte intrínseca de la protección de los derechos humanos. Dentro de la Declaración de las Naciones Unidas se dice que toda persona tiene derecho individualmente o en asociación con otras personas a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales. Es decir, que no se puede discriminar a las personas por ser defensores o defensoras de derechos humanos y deben poder ejercer como tales. Es importante o especialmente importante este tema dentro del contexto del COVID-19, ya que en muchos países se han dado estados de emergencias
que han precarizado la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos al suspender las garantías civiles hasta cierto nivel. Destacamos dentro de los principios rectores que las empresas tienen, y el sector comercial, tienen no solo la obligación de no cometer faltas en contra de los derechos humanos o de violentar los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, sino que también son responsables de prevenir estos abusos con socios o terceras partes. Y todo relacionado a sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. Eso quiere decir que la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos incluye el apoyo a las personas defensoras de derechos humanos en todos estos aspectos. No se limita solamente a las acciones directas de la empresa. Esto es sumamente importante, ya que la mayoría de los abusos a defensoras y defensores de derechos humanos se han dado por terceras partes. ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en esto? Es un rol dual. Tenemos el rol de proteger a los defensores y defensores de derechos humanos, no solo en respuesta a las situaciones de discriminación o acoso, de las que voy a hablar en más detalle en unos minutos, sino también en prevención y sensibilización a las empresas para evitar que se den situaciones de abuso. Esto incluye señalar o proteger a actores claves dentro de diferentes empresas y dentro de los sectores empresariales. En el lado de respuesta ante situaciones, las amenazas que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos son especialmente pertinentes, teniendo en cuenta los crecientes riesgos para los espacios cívicos a través de las respuestas gubernamentales a la pandemia COVID-19. Como mencioné, se han dado la suspensión de muchas garantías civiles fundamentales, y esas suspensiones han sido de forma indeterminada en muchos países, lo cual ha incrementado las situaciones de violencia hacia defensores y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documentó un aumento en ataques contra defensores registrados en 2020, 604 ataques, a diferencia de los 572 ataques en el 2019. También sabemos que estas estadísticas no reflejan la cantidad total de ataques y situaciones de vulneración, ya que aquellas que son denunciadas es solo una pequeña fracción de aquellas que ocurren. Como organizaciones de sociedad civil tenemos el rol de monitorear, denunciar y dar seguimiento a situaciones de vulneración de derechos humanos, entendiendo que los defensores y defensoras de derechos humanos son en muchas ocasiones los primeros en recibir represalias, tanto violencias como falta de acceso a su derecho al trabajo o discriminación dentro de los espacios laborales. Adicionalmente de esta respuesta directa ante situaciones que se dan, también tenemos el rol de prevención y protección de defensores y defensoras de derechos humanos a través de las alianzas con empresas del sector público y privado. Hoy en día, eventos como este y los principios rectores visualizan un futuro en donde las empresas no necesariamente son una contraparte entre los derechos humanos, sino un aliado en conseguir que los derechos humanos sean respetados en todos los ámbitos. En esta visión, el rol de los defensores en la actividad empresarial debe ser vistos como socios claves que pueden ayudar a las empresas a identificar los impactos claves sobre los derechos humanos y deben ser integrados en la participación de las partes interesadas en la empresa y en los procesos de debida diligencia. Es decir, las empresas deben ver a los defensores y defensoras de derechos humanos no como una amenaza a sus funciones, sino como una voz para las comunidades en las que ellos y ellas estén trabajando. Finalmente, porque estamos cortos de tiempo y no puedo entrar en detalle en absolutamente todas las protecciones que pueden dar las empresas y las formas que podemos apoyar a los defensores y defensoras de derechos humanos desde la sociedad civil, les recomiendo esta lectura que entra en detalle sobre cómo los principios rectores son una guía para garantizar el respeto de los defensores de derechos humanos.
Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Links, por tu intervención. En los minutos que restan tenemos una pregunta desde el público que voy a dirigir a nuestro ponente, a nuestro primer ponente, a Pablo Gargiulo. Y nos preguntan, Pablo, ¿cómo ayudar a otras organizaciones de sociedad civil para que se integren a participar en la CIDH en relatorías? ¿Cuál sería el camino a seguir? Bueno, un poco, ya lo mencionaba durante mi exposición, me parece que las organizaciones, las distintas organizaciones que formamos parte de la región y que de alguna manera abordamos la problemática de las empresas y los derechos humanos, tenemos diferentes niveles de expertise. No somos parecidas, pero no somos idénticas. Entre las organizaciones que acabamos de exponer brevemente en este espacio, nos damos cuenta rápidamente que tenemos puntos de contacto, pero que también somos organizaciones diferentes, con objetivos distintos y con grados de experiencia también diferentes por esa misma razón. Me parece que justamente lo que yo intento proponer al menos es generar algún espacio de intercambio lo suficientemente estable y activo como para que digamos, las organizaciones que tenemos menos experiencia, a lo mejor en determinadas cuestiones, podamos nutrirnos de aquellas que sí la tienen. Y bueno, justamente de esa manera también promover presentaciones unificadas o en bloque o llevar adelante propuestas, digamos, a través de peticiones conjuntas ante los organismos internacionales de derechos humanos, de modo tal de buscar a partir de eso un mayor impacto o una mayor influencia, pero creo que eso no lo vamos a conseguir actuando de forma aislada, digamos, actuando digamos, de manera individual. Me parece que es más probable que lo consigamos en cuanto más unidos y organizados estemos entre nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Yo quisiera en los minutos que quedan hacer pues un breve cierre con algunas de las ideas clave. Quizás si me colaboran poniendo a las demás personas ponentes en pantalla. Bueno, en primer lugar, retomar un poco el posicionamiento que hacían las personas expositoras sobre el rol fundamental de las organizaciones de sociedad civil en la promoción de los principios rectores de Naciones Unidas, como entidades que dialogan simultáneamente no solo con el Estado y con las empresas. En el caso del diálogo con el Estado, promoviendo la garantía de los derechos humanos, y en el segundo, señalando la responsabilidad de sus actividades en el sentido de ser respetuosas con los derechos humanos. Por otra parte, quisiera también destacar, como lo mencionaba nuestro colega Pablo Gargiulo, cómo la conformación de alianzas entre organizaciones de sociedad civil de nuestras regiones y nuestro continente se posiciona actualmente como una tendencia que permite fortalecer las capacidades de las organizaciones y además aumentar sus herramientas de trabajo, al tiempo que les permite conocer la forma como otras organizaciones de sociedad civil llevan sus agendas en diversos países. Una idea que recalcaba nuestra colega Laura Valenciano es como la incorporación de las empresas y las cámaras empresariales como contrapartes en la labor llevada adelante por las organizaciones de sociedad civil a través de la capacitación y la participación en procesos de debida diligencia, y cómo estos canales de comunicación permanente entre las organizaciones y las empresas permiten que estas últimas puedan calibrar los efectos nocivos de sus actividades. Recalcar definitivamente el impulso de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos como uno de los frentes de mayor relevancia para las organizaciones de sociedad civil, pues les permite generar una claridad de las expectativas del Estado respecto al comportamiento de las empresas en materia de derechos humanos. Finalmente, rescatar la labor fundamental, como lo mencionaba nuestro colega Lynn Arango, que llevan adelante las organizaciones de sociedad civil en la prevención, defensa y protección de los y las defensores de derechos humanos de nuestra región, reconocida además como una de las regiones más peligrosas del mundo para dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, quiero cerrar retomando las palabras de Links en el sentido de que los y las defensores de derechos humanos son socias y socios claves en la labor empresarial, pues permiten identificar dentro de las empresas con mayor claridad los riesgos y violaciones a los derechos humanos que son generados por las actividades empresariales. Para cerrar nuestra sesión, quisiera agradecerle
a las organizaciones participantes, no solo por haber participado de nuestro proceso de formación que llevamos adelante durante este año 2021, sino también por haber participado de esta sesión durante el foro. Muchísimas gracias. Invitar a todas las personas también que nos ven en la transmisión a que continúen participando de los eventos del foro. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Gracias. Hasta luego.